Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez y de toda mi familia. Gloria sea a Jesús. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros. Como siempre, recuérdese, como siempre le digo, que usted puede, si va y no me ven en live, puede como quiera ver los videos en Facebook y en mi canal de YouTube. Así dice la Biblia 50, así dice la Biblia 50 gmail.com. O usted puede solamente poner hermano Miguel Ramírez y ahí le va a salir el, el, el canal de YouTube con una foto mía y de mi esposa, gloria sea a Jesús. Y usted puede suscribirse y cada vez que yo subo el video le sale un mensaje, gloria sea a Jesús. Hoy tenemos un mensaje de la palabra de Dios para todo y cada uno de nosotros con el tema de mensaje, los dones espirituales, gloria sea a Jesús, los dones espirituales. Y el domingo pasado estuve oyendo disertando una palabra a mi hermano Felipe Cáez, gloria sea a Jesús. Y mientras él disertaba la palabra, que él habló con respecto en un punto del mensaje a cómo los dones que Dios entrega, lo que es de la casa de Dios no se puede utilizar en el mundo y lo que es del mundo no se puede utilizar en la casa de Dios. Y ahí el Señor me trajo eso, pero el Señor así mismo me ha mostrado a mí todo eso mismo que él mencionó, porque eso es así, lo que es de Dios es de Dios. Usted puede usarlo en el mundo, pero no le va a trabajar, gloria sea a Jesús, porque lo de Dios no trabaja en el mundo, gloria sea a Cristo Jesús, gloria sea a Cristo Jesús. Y quiero que me acompañe en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Le voy a dar unos segunditos para que lo busque. 1 Corintios 12, versos 12 y 13. Gloria sea a Jesús. Saludo a todos los hermanos que se conectan. Gloria sea a Jesús. A todos mis familiares, mis primos. Gloria sea a Cristo. Y a toda mi familia. En especial a mi tía Alba Bisono, que ayer cumplió años. Gloria sea a Jesús. Que Dios me la bendiga siempre. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces lo tienen 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Gloria sea a Jesús. Leemos a la letra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria sea a Jesús. Dice el apóstol que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. Y de manera introductoria, gloria sea a Cristo. Primera de Corintios, o la primera carta a los Corintios, la epístola a los Corintios, epístola escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso, aproximadamente en el año 55 después de Cristo, un año después de haberse establecido la iglesia en Corintios, ciudad cosmopolita cuyas restricciones morales eran mínimas y los cristianos no eran ajenos a esto. Debido a dicha circunstancia, era difícil establecer una iglesia que se mantuviera pura. La carta a los Corintios es de carácter práctico. Pablo confronta a los cristianos con su pecado y el desorden moral, además de instruirlos en asuntos que habían surgido en la congregación. La epístola aborda el tema de la unidad frente a la división y los desórdenes de la iglesia. Además responde a preguntas puntuales sobre el matrimonio cristiano, la libertad, la adoración pública, los dones, la doctrina y la resurrección. Entonces usted y yo vamos a notar en lo que vamos a ver hoy, como si estuviéramos viendo una iglesia de hoy en día, gloria sea a Jesús, para que usted vea que la palabra de Dios permanece para siempre, gloria sea a Cristo. Y el apóstol comienza diciendo, y usted sabe que como siempre me gusta darles información a los eruditos bíblicos para que sepan que nosotros entendemos el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, gloria sea a Cristo Jesús. El apóstol Pablo comienza diciendo, 1 Corintios 12, verso 1, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese que Pablo ya aquí, en el capítulo anterior, le estaba hablando con respecto a la cena del Señor, unos desórdenes que habían con respecto a la cena del Señor,
y le explicó cómo era la cosa. Entonces le está corrigiendo. Gloria sea a Jesús. Entonces usted y yo aceptamos la corrección que Dios nos va a dar a nosotros hoy en día. Gloria sea a Cristo Jesús. Dice el apóstol acerca de los dones espirituales. En los capítulos 12, de 12 al 14 de Primera de Corintios, Pablo trata los dones del Espíritu Santo que se dan al cuerpo de Cristo. Esos dones eran parte indispensable de la vida del ministerio de la iglesia primitiva. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Esos dones eran parte indispensable de la vida y del ministerio de la iglesia primitiva. Dios quiere que esos dones continúen en operación hasta el retorno de Cristo. Dios quiere que todos esos dones estén funcionando hoy en día hasta el retorno de Cristo Jesús, porque Dios no ha dado nada por darlo. Todo lo que Dios ha dado, lo ha dado porque lo necesitamos. Gloria sea a Cristo Jesús. Y sigue el apóstol disertando, verso 2. Sigue el apóstol, verso 2. Primera de Corintios 12:2. Dice la Biblia: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ya aquí Pablo comienza a profundizar en la palabra de Dios. Sabéis que cuando erais gentiles, gloria sea a Jesús. La palabra gentil, para que entendamos el significado de esa palabra, lo que significa es naciones. En hebreo es la palabra goín. Goín significa naciones, gloria sea a Jesús. Y es todo aquel que no es judío, gloria sea a Cristo. En otras palabras, cuando estabais en el mundo, hacíais las cosas del mundo. Fue lo que el apóstol quiso decirle. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, que éramos presos del pecado y de la maldad, y el pecado funcionaba en nosotros, usted y yo hacíamos las cosas que le agrada a la carne, las cosas que no eran del Espíritu, porque usted y yo no conocíamos al Espíritu de Dios. Pero ahora que llegamos a Cristo, cambiamos de dueño. Ya no tenemos un dueño tirano y autoritario como es el pecado, sino a un dueño amable y afable que se llama Cristo Jesús, que es nuestro Señor, líder y cabeza de cada uno de nosotros. Gloria sea a Cristo Jesús. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no debemos de continuar en las cosas del mundo, porque cambiamos de dueño. No somos esclavos del pecado. Ya usted no es esclavo del pecado. Yo tampoco soy esclavo del pecado. Tú, mi amigo que me está escuchando, si tú no has recibido a Cristo Jesús, hoy tú tienes la oportunidad de salir y de no ser esclavo del pecado, sino ser esclavo de un Dios que te ama. Un Dios que todo lo que desea es bueno para ti. Gloria sea a Jesús. Porque así mismo como servimos a la maldad, tenemos que servir al Dios vivo y seguimos teniendo un dueño. Gloria sea a Jesús. Amén. Lo único que el dueño que tenemos ahora es un dueño que se preocupa por nosotros y nos ama, pero tenemos que obedecerlo. Gloria sea a Cristo Jesús. Y sigue el apóstol con su disertación. Primera de Corintios 12:13 dice la Biblia: por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Llama anatema a Jesús. Anatema, la palabra anatema lo que significa es maldición o maldito. Nadie llama anatema a Jesús cuando tiene el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Todo aquel que no puede llamar a Jesús Señor es porque no tiene el Espíritu de Dios. Gloria sea a Jesús. Anatema. En el griego, anatema lesos, significa algo dedicado a Dios y que no es redimido, entregado a la destrucción. Eso está en Levítico 27-28. Si ustedes se recuerdan, la ciudad de Jericó, cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, que entraron por Jericó, cuando entraron a la tierra de Jericó, a la ciudad de Jericó, que Dios derribó los muros y lo hizo todo, dijo Dios, dejará la ciudad como anatema, gloria sea a Jesús. Y ustedes se recuerdan que hubo uno que se llamaba Acab, que se robó un manto babilónico, una cuanta cosa de oro, y lo escondió en su tienda y le cayó maldición al pueblo, porque eso era el anatema. Gloria sea a Jesús. Entonces, como él robó del anatema, él se hizo maldición. Gloria sea a Jesús. Amén. Este blasfemo lenguaje contra Jesús era empleado principalmente por los judíos que vivían en Corinto
era que utilizaban este lenguaje blasfemo en contra de Jesús, según Hechos 13:45 y 18:6. Usted puede leerlo en la Biblia. Es incluso posible que Pablo hubiera intentado en su tiempo de perseguidor hacer que los cristianos dijeran anatema leus a Jesús en Hechos 26:11. Usted sabía que cuando no solamente Policarpo, gloria sea Jesús, que fueron muertos como mártires, sino el que se menciona, el que la Biblia menciona, que se llama Antipas, mi testigo fiel en el libro de Apocalipsis, gloria sea Jesús. Cuentan que cuando Antipas, esto es un pequeño testimonio para que usted vea cómo son las cosas, que ahí fue que comenzó la adoración a los Césares y decían que el César era el Curios, y los cristianos se conocían porque los cristianos decían que el César no era el Curios, sino que Jesús era el Curios, el Quirios, que era el Señor, que el César no era el Señor, porque César era un Señor, pero no el Señor, gloria sea Jesús. Y ese era el asunto. Y cuando a Antipas, que supuestamente cuenta la tradición, no sé si fue que lo aserraron o cosas, otros cuentan que lo metieron en un toro de fierro, que lo metían, que los cuernos eran como bocina y se oían los gritos hacia afuera porque le metían fuego abajo, era un toro de metal, y ahí metían a los cristianos y los quemaban. Pero cuentan que cuando el César fue anualmente, que iba a Pérgamo para que lo adoraran como Dios, él llegaba, tocaban bocina y trompeta, así como se hizo como cuando Nabucodonosor, fue una imitación igual, y todo el mundo se postraba para adorar al César, y él se quedó parado, y el César llamó a un soldado romano, cuenta la historia de la iglesia, y le dijo, ve y dile a él si él no sabe que él tiene que adorarme a mí. Y el soldado romano conocía a Antipas, y cuando fue allá, le dijo a él, Antipas, dice el César que si tú no lo vas a adorar. Y él le dijo, dile al César que él no es el Quirios, que el Quirios es Jesús. Y le dijo el soldado romano que lo conocía, cuenta uno de los historiadores romanos, cuenta que le dijo, tú no sabes que el mundo entero está adorando al César, como quien dice, ¿por qué tú no lo haces? Y él le dijo, si el mundo entero está en contra de Antipas, Sama, mi alma te alaba, Antipas está en contra del mundo entero, porque usted y yo no podemos aceptar lo que está mal, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Hechos 26:11, Pablo hizo eso. Y en la otra contraparte dice el apóstol, Jesús es el Señor, griego Kyrios Leusos. El título de Kyrios es común en la Septuaginta para Dios. En la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, cada vez que se mencionaba a Dios, al Señor, se le puso Kyrios para referirse a Dios. Entonces, ya usted sabe el punto que era. Los romanos lo empleaban normalmente para el emperador en el culto al emperador. Lo más importante de todo es el temprano establecimiento de un paralelismo polémico entre el culto a Cristo y el culto a César en la aplicación del término curios. Inscripciones ostracas y papiros aplican el término a emperadores romanos, particularmente a Nerón. Nerón era más malo que el Gamorao y era uno que mató muchos cristianos porque querían a la mala que le dijeran que él era el Señor. Gloria sea Jesús. Y los cristianos nunca reconocieron que él era el Señor. Gloria sea Jesús. Y por eso mató mucho, se lo he contado anteriormente. Cuando Pablo escribía esta misma palabra, eso estaba pasando porque Nerón estaba presente. Oiga, Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 dice la Biblia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Recuérdese el tema, los dones espirituales. Estamos en los dones espirituales. Ahora bien, ya aquí Pablo entra en el asunto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el apóstol, el Espíritu es el mismo. Como se está refiriendo a los dones espirituales,
En griego, carisma, comienza por el espíritu. De ahí es que viene la palabra carismático. Cuando una gente es carismático, es que tiene un don de gracia, que eso lo pone Dios en muchos seres humanos. Pero cuando se refiere a la iglesia es a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea Jesús. Carisma comienza por el Espíritu como dispensador directo de todo don. Vuelvo y repito, como se está refiriendo a los dones espirituales, carisma comienza por el Espíritu como dispensador directo de todo don. El Espíritu Santo es el dispensador directo de todo don. Romanos 5:5, léalo, donde se ve que el propio Espíritu es el gran don. El propio Espíritu Santo, Sama, mi alma te alaba, es el gran don de Dios. Por eso dice en el libro de los Romanos, que se lo dije en un mensaje anterior, que dice, y subiendo a lo alto, trajo dones para los hombres, así como Moisés subió al Sinaí y recibió la ley como un don, una gracia de parte de Dios para los hombres. Asimismo, Cristo Jesús entró en el templo que no es hecho por mano de hombre, allá en el cielo, y ganó dones para nosotros. Nos trajo lo que es la palabra de Dios a nosotros, nos trajo el don del Espíritu Santo. Gloria sea Jesús, que es lo más grande que hay. Es obvio que los corintios usaban los dones como un medio de fomentar la división. Los corintios usaban los dones del Espíritu como un medio de fomentar la división. Oiga, ¿por qué? Consideraban la posesión de tales dones como motivo de orgullo y se enfrentaban uno a otro sobre la base de tal o cual don. Usted está viendo que el apóstol Pablo no está hablando de una cosa que dijo miles de años atrás, y para usted y para mí es como si no estuviera hablando de una iglesia de hoy en día. Sama, mi alma te alaba. Para que usted entienda, Pablo insiste en que esta es una actitud incorrecta, aun cuando se reconoce que hay diversidad en los dones conferidos por el Espíritu. El Espíritu es el mismo. El que usted tenga el don de hablar en lengua o el don de profecía, el don que sea, eso no lo hace a usted superior a nadie. Gloria sea Jesús, porque todos somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Sama, mi alma te alaba, gloria sea Cristo. Amén. Entienda eso. Dice, Pablo insiste en que esta es una actitud incorrecta, y eso es así, es una actitud incorrecta. Usted no se sienta superior a nadie, gloria sea Jesús. El Espíritu no lucha contra sí mismo. El Espíritu de Dios no lucha contra sí mismo. El Espíritu de Dios no pelea contra él mismo. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5, dice la Biblia, sigue el apóstol desarrollando su asunto. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sama, mi alma te alaba. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio del griego diaconion. De ahí es que viene la palabra diácono o diaconado. Gloria sea Jesús. Eso es lo que significa ministerio. Gloria sea Jesús. En la voz diaconía se puede ver que el ministerio en la iglesia es un servicio. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. En la voz diaconía, la palabra diaconía, se puede ver que el ministerio, la diaconía, el ministerio es en la iglesia, es un servicio. Usted y yo somos servidores a través del Espíritu Santo que nos pone a servir en la casa de Dios. Gloria sea Jesús. Los ministerios se atribuyen a Cristo por ser Él la cabeza de la iglesia, y con ellos se recuerda a los que ocupan puestos de liderato y responsabilidad en las congregaciones, que no son señores de la grey, primera de Pedro 5:3, sino servidores a ejemplo de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y da su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. El Hijo de Dios no vino para que le sirvieran. Sama, mi alma te alaba.
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él es mi ejemplo mayor, gloria sea a Jesús. Yo estoy para servirle a usted en todo lo que yo pueda. El que yo esté predicando aquí hoy, gloria sea a Jesús, y Dios me haya dado un cierto don, gloria sea a Cristo Jesús, de poder quizá discernir ciertas cosas o entender, interpretar la palabra o lo que sea, quizá un poco mejor que usted. A mí no me hace eso superior a usted, gloria sea a Jesús. Usted y yo somos iguales porque delante de los ojos de Dios, usted es un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo Jesús, igual que yo. Gloria sea a Jesús. Sama, mi alma te alaba. Amén. Todos somos iguales en Cristo Jesús. No hay ninguno más grande que ninguno. Usted puede llamarse con el título que usted quiera llamarse. Gloria sea a Dios. Pero el título más grande que yo he visto en la palabra de Dios es siervo. ¿Usted sabe por qué? Porque no se lo diga a nadie. Porque el jefe mío vino a servir y él era más grande que yo. A su nombre sea la gloria. Y sigue el apóstol disertando su palabra. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, versos 6 y 7, dice la Biblia. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria sea a Jesús. Manifestación o actividades del griego energematón, que es como cuando se ejercita algo. Las actividades a que Pablo se refiere aquí son sobrenaturales, en virtud de los dones del Espíritu. En ellas actúa pues directamente el Padre, quien actúa. El Padre es quien actúa directamente a través del Espíritu de Dios. Del griego energeo. En nosotros, que viene de energía, en nosotros tanto el querer como el hacer para nuestra salvación. El Espíritu de Dios es que pone el querer como el hacer. Gloria sea a Jesús. Usted y yo hacemos y queremos. Es porque el Espíritu de Dios nos impulsa. Filipenses 2, 12 y 13 dice eso. Gloria sea a Jesús. A Él se debe el efectuar milagros. Todo se debe a Él, el efectuar milagros se debe a Él, todo se debe a Él, Él es que lo hace todo. Dice la palabra de Dios, Sama, mi alma te alaba, que usted y yo estamos muertos en Cristo Jesús. ¿Y qué puede hacer un muerto? Un muerto usted lo patea, ¿se mueve? No se mueve, gloria sea a Jesús. ¿Por qué? Porque está muerto. Así usted y yo estamos muertos al pecado y a la maldad. Y a todo el que quiera buscarle pleito a usted. Usted no tiene por qué responder. Usted no tiene por qué dejarse llevar. No tiene por qué hacer eso. Gloria sea a Jesús. Usted tiene el Espíritu de Dios. Y no se nos dio espíritu de cobardía. Pero nosotros no somos de los que nos defendemos con el puño. Nos defendemos con armas espirituales. Con armas espirituales. Porque usted y yo queremos llegar al cielo. Salimos camino al cielo y al cielo que vamos a llegar. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. San Juan 14, versos 10 y 11. Oiga lo que dice la Biblia. Para que usted entienda que el Padre es el que actúa en todo. Esto lo dijo Jesús. San Juan 14, 10 y 11. Jesús hablando. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Eso lo dijo el jefe mío. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el verso 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Eso fue a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, a todos esos feos, hablándole la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús, para que usted vea que muchas veces los milagros no van a hacer que nadie se convierta. Tiene que oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que cambia el corazón. La palabra de Dios es la que rompe con toda maldad que hay en el corazón de la persona. Los milagros van a impactar a una persona. Ay, santo, gloria a Dios. Pero ya la emoción se le fue por un segundo. Pero la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos de los huesos. Discierne toda intención del corazón y del alma. Gloria sea a Cristo Jesús. La palabra, la palabra. Y sigue el apóstol disertando su palabra. Primera de Corintios 12, 8. Dice la Biblia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra. Ya aquí Pablo empieza a enumerar. Son 9 dones del Espíritu.
Y lo vamos a romper hoy. 9 dones del Espíritu. Pablo empieza a hablar ya aquí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría, griego, logos sofías. Y no es sofías como las que se llaman sofías, sino es un cosa griego que significa sabiduría. De ahí que viene. Logos sofías. Logos es razón. Luego habla, la sabiduría es la inteligencia. Y luego la acción práctica en conformidad a la misma. Aquí es una habla llena de la sabiduría de Dios bajo el impulso del Espíritu de Dios. Y este don es dado en primer lugar. Fíjese que este don es dado en primer lugar. Porque la palabra de Dios es lo que importa, lo que interesa. No lo que yo piense, lo que yo opine. Lo que yo opine no vale aquí. Lo que yo piense no vale aquí. Lo que vale es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo puedo darle mi opinión en una cosa porque tampoco me lo tome a mal. Yo puedo dar mi opinión en cualquier cosa, pero cuando yo dé mi opinión, yo tengo que decir, esta es mi opinión, lo que yo opino, apartarlo de la Biblia. Gloria sea Jesús. Pero yo no puedo mezclar mi opinión con la Biblia. Gloria sea Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Este don es dado en primer lugar. En otras palabras, es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema específico. Hechos 6:10, en Hechos 15, del 13 al 22. Ahí están esos ejemplos. Búsquelo y léalo. Gloria sea Jesús. Y dice el apóstol, palabra de conocimiento, griego, logos noxias. Logos noxias. Este don es penetración, iluminación, según el mismo Espíritu. Gloria sea Jesús. En otras palabras, es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Gloria sea Jesús. Y sigue el apóstol disertando, verso 9, 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fe, del griego pistis. Esa es la palabra que se utiliza para fe en el griego, pistis. No fe de entrega, fe que salva, no fe de entrega, fe que salva, porque no es fe de entrega, de usted entregarse a Cristo Jesús, ni fe que salva, sino fe obradora de maravillas como la de 1 Corintios 13:2. Búsquelo y léalo para que usted vea. En otras palabras, es una fe sobrenatural y especial impartida por el Espíritu Santo que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Es una fe que imparte el Espíritu de Dios, que cuando usted ora, Sama, mi alma te alaba, usted cree con toda firmeza en el corazón de que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Sama, mi alma te alaba. Y el apóstol menciona después ahí mismo dones de sanidades del griego, carisma y amatón. Significa actos de sanidades como en Hechos 4:30. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Vuelvo y repito, estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. El plural dones indica la sanidad de diversas enfermedades y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Cada acto de sanidad que Dios hace es un don especial de Dios. Gloria sea Jesús. Todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Vuelvo y les repito, hermano, usted no necesita al apóstol fulano, usted no necesita al pastor, al evangelista, al misionero. Usted puede orar por cualquier enfermo. Oiga, de nuevo, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Sama, mi alma te alaba.
No importa quién usted sea, si usted aceptó a Cristo Jesús y se convirtió ayer y hoy le tocó orar por un familiar suyo que tenga cáncer, el Señor reprenda, que tenga cualquier enfermedad, ore con fe que Dios hace la obra, Sama, porque no es usted, es el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando en usted. Primera de Corintios, sigue el apóstol 12:10, dice la Biblia: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Ya aquí él remató con los otros que faltaban, gloria sea a Jesús. Hacer o efectuar milagros, del griego energemata dunamium, que de ahí es que viene la palabra dunamium. Son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. Algunos de los milagros no eran sanidades como la ceguera sobrevenida a Elimás, el mago, en Hechos 13, 8 y 11, gloria sea a Jesús, que el apóstol Pablo le dijo, lleno del Espíritu Santo, lleno de toda mentira y de toda maldad del diablo, y le dijo, vas a quedar ciego, y lo puso ciego. Entonces, ese don fue hecho ahí y no fue hecho para hacer una sanidad, sino para dejarlo ciego, porque se estaba dejando usar por el maligno, para interferir en lo que Pablo estaba hablando, gloria sea a Jesús. Amén. El Espíritu de Dios impulsó a Pablo a hablarle así. Gloria sea a Dios. Amén. Profecía. Siguiendo con los dones que quedan. Profecía del griego profeteía. Palabra tardía proveniente de profetes o propetic, con H intercalada entre la P y la E. Anunciar, proclamar. Eso es lo que es profecía, anunciar o proclamar. Común en los papiros. En los papiros antiguos, eso era lo que se veía escrito, esa palabra en el griego. Este es el don que Pablo alabara más. Primera de Corintios 14, léalo para que usted vea. No es siempre predicción, sino una proclamación de Dios bajo la conducción del Espíritu Santo. No es siempre predicción, sino una proclamación del mensaje de Dios bajo la conducción del Espíritu Santo. Es literalmente lo que yo estoy haciendo ahora mismo. El Espíritu Santo es que nos conduce a hacer esa cosa. Gloria sea a Jesús. Se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Vuelvo y repito, se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede hacer una manifestación temporal sobre cualquier hermano para traer una profecía, gloria sea a Jesús. Pero también existe la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Como don de ministerio se da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profeta dentro de la iglesia, pero todo es dentro de la iglesia. Gloria sea a Jesús, dentro del cuerpo de Cristo, no fuera. Gloria sea a Jesús. Como manifestación del Espíritu, la profecía está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu Santo. Hechos 2, versos 17 y 18. Como manifestación del Espíritu, la profecía está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu Santo. A cada creyente lleno del Espíritu Santo. Hechos 2, 17 y 18. Dijo el apóstol, discernimiento de espíritus. Del griego, diacriseis, neumatón. Neumatón es espíritu. La palabra neumatón, eso es espíritu. Y de criaseis el discernimiento. Diacrisis es una antigua palabra de diacrino. Un don muy necesario para determinar si los dones eran realmente del Espíritu Santo
y sobrenaturales. Un don muy necesario para determinar si los dones eran realmente del Espíritu Santo y sobrenaturales. Llama la atención la forma en plural, espíritus. Sigue actuando aquí la antigua experiencia de los fenómenos del Espíritu, de lo que no se podía afirmar con certeza de qué clase de espíritu es el que habla y obra. Dijo el apóstol, probad los espíritus. Amén. El diablo imita las lenguas, probad los espíritus. Y esto es un don que se necesita más que nunca hoy en día en la iglesia. Se añade a esto que ni siquiera entre aquellos mismos inspirados por el Espíritu Santo es todo purísima revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque está el espíritu humano, está el espíritu de Satanás que viene a interferir con las cosas de Dios, y está el Espíritu Santo. Entonces hay que ver cuál espíritu es que está hablando. Si está hablando el espíritu del profeta que quiso botarse, gloria sea Jesús. Usted me entiende lo que le estoy hablando. Me gusta hablarle claro en español, que no entendamos. Gloria sea Jesús. O si es un pichón, el Señor lo reprenda del diablo. O si es el Espíritu de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Purísima revelación. En otras palabras, mediante este don especial, el Espíritu faculta para discernir y juzgar debidamente la profecía y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Hacia el fin del mundo, cuando habrá un gran aumento de falsos maestros y de tergiversación del cristianismo bíblico, será sumamente importante ese don para la iglesia. Amén. Y sigue el apóstol, diversos géneros de lengua, griego, geneblosón. En otras palabras, diversos idiomas o dialectos o diferentes lenguajes. En cuanto a las lenguas, puede ser lenguas humanas, Hechos 2, 4 al 6, o las angélicas o desconocidas, 1 Corintios 13, 1. Al hablar en lenguas, el espíritu humano y el espíritu de Dios se encuentran de modo que el creyente se comunica directamente con Dios, expresando con el espíritu y no con la mente. Es una conexión directa con papá. Es una conexión directa con papá, que el diablo no se entera de lo que papá está haciendo con usted. Y usted siente una bendición de Dios, porque Dios lo fortalece en su espíritu adentro. Gloria sea a Jesús. ¿Qué ocurría en la iglesia de los Corintios con este don? Ellos se enorgullecían especialmente en este don, que había venido a ser una fuente de confusión y desorden. Se parece como una película de hoy en día. Se lo dejo de tarea a usted. No se trataba de una mera jerigonza o guirigay como las modernas lenguas, sino de un verdadero lenguaje que podía ser comprendido por uno que estuviera familiarizado con él, como se vio en el gran día de Pentecostés, cuando estaban presentes personas que hablaban diferentes idiomas. Ahí habían personas de 17 naciones sobre la tierra, y todos entendieron claramente lo que se estaba hablando. Gloria sea a Jesús. En Corintios, donde no existía tal variedad de personas, se precisaba de un intérprete para poder comunicar el contenido de lo expresado a los que no lo entendían. Por esto Pablo puso este don en último lugar. Suscitaba el asombro, pero hacía poco bien verdadero. La gente se sorprende cuando una gente empieza a hablar en lengua. Pero como el apóstol Pablo, por esto Pablo puso este don en último lugar. Suscitaba el asombro, porque suscita el asombro de mucha gente. Pero hacía poco bien verdadero, porque si no hay uno que interprete, la persona no va a entender. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los hermanos que recibían, no le dijo que no hablaran en lengua. Entiéndame, hermano. Mientras más en lengua usted hable, deje que Dios lo siga llenando. Gloria sea a Jesús. Pero usted tiene control y dominio. Usted no tiene que interrumpir, porque usted no sabe si es Dios bregando directamente con usted o es algo para la congregación. Si es Dios bregando directamente con usted, Dios no tiene que darle interpretación, pero usted siente el alivio adentro. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado en todo. Gloria sea a Jesús.
En caso de que no hubiera nadie presente que comprendiera aquella lenguaje particular, se precisaba de un don especial del Espíritu para que alguien le interpretara si los oyentes iban a recibir beneficio alguno de ellos. Porque cuando Dios habla algo así, gloria sea a Jesús, y es para toda la congregación, aparece un intérprete, y Dios da, y es para fortalecerlo a todos, y es una palabra que viene de parte de Dios, gloria sea a Jesús, a través de su Espíritu. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Cuando se interpreta para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración, o como profecía. La iglesia puede entonces participar en esa revelación inspirada por el Espíritu. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación a medida que responde al mensaje. Es un medio de edificación. Dios edifica a través de eso. Puede recibir el don de la interpretación de las lenguas el que habla en lenguas u otro creyente. Muchas veces el mismo que la habla, Dios le da la interpretación y transmite el mensaje. Pero en otro caso, muchas veces otra persona, uno habla en lengua y el otro interpreta. Gloria sea a Jesús. Amén. Ya estamos casi terminando, hermano. Gloria sea a Jesús. Primera de Corintios 12:11 dice la Biblia: pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu es el que reparte como Él quiere. Fíjese que el apóstol dice, las hace uno y el mismo Espíritu, porque el Espíritu es que pone el querer como el hacer. Se lo dije anteriormente. El Espíritu es que pone el querer como el hacer, repartiendo a cada uno como Él quiere, porque el Espíritu sabe lo que hay en el corazón de cada persona y de todos en la congregación. El Espíritu tiene información que usted y yo no la tenemos, y el Espíritu de Dios es que lo hace. El Espíritu Santo tiene acceso a información interna que usted y yo no tenemos. Por eso Él actúa de esa manera en nosotros, y muchas veces en el momento usted y yo no entendemos, pero después le damos gloria a Dios porque vemos la obra de Dios a través de su Espíritu que se manifiesta en nosotros. Amén. Usted y yo no tenemos toda la información, pero Dios sí la tiene. Y cuando Dios lo impulsa a hacer algo a través de su Espíritu, primero asegúrese que es a través del Espíritu de Dios y tenga discreción. Porque Dios nos ha enseñado a ser discreto a nosotros, gloria sea a Jesús, y a ser sabios, porque tenemos la mente de Cristo, gloria sea a Jesús. Amén. Pero no deje que si el Espíritu le impulsa a algo, usted no lo haga por miedo o temor, gloria sea a Jesús. No, porque la bendición se la pierde usted. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios 12:12 dice la Biblia: porque así, ya estamos en los últimos 2 versículos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el apóstol, así también Cristo, del griego, Ostos kai ho Christos. Uno esperaría naturalmente que Pablo dijera aquí, Ostos kai somatoi Christos. Así también el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol dijo, así también Cristo. No dijo así también el cuerpo de Cristo. Más tarde designaría a Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como en Colosenses 1, 18 y verso 24. Aristóteles era un intelectual y un pensador griego que era bien sabio, que ninguno de los sabios de ahora le llegan a esos sabios griegos, y todos creían en Dios. Eso para que usted vea que los pensadores de ahora, los super sabios de ahora, que supuestamente son ateos, gloria sea a Jesús. Por eso es que no se les ha abierto la mente más, gloria sea a Jesús. Porque en el siglo XX la mayoría son ateos. Y en aquel siglo, en el siglo de oro de los griegos, que ninguno de los de ahora se puede comparar con esa gente
del siglo de oro de los griegos con esos pensadores. No hay ninguno que le llegue a los pensamientos de esos griegos. Gloria sea a Jesús. Y todos estos griegos creían en Dios. Para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Aristóteles, que era pensador de los griegos, había empleado Soma del Estado como el cuerpo político. Soma era como una ciudad del Estado, como el cuerpo político de Roma o de los griegos. Lo que Pablo significa aquí es que Cristo, como cabeza de la iglesia, tiene un cuerpo compuesto de los miembros que tienen varios dones. Sama, mi alma te alaba. Vuelvo y le repito. Lo que Pablo significa aquí es que Cristo, como cabeza de la iglesia, tiene un cuerpo compuesto de los miembros que tienen varios dones y funciones como los diferentes miembros del cuerpo humano. Usted y yo tenemos diferentes miembros del cuerpo humano, pero un solo cuerpo. No son 10 cuerpos. Es un solo cuerpo con diferentes miembros. Gloria sea a Jesús. Así es el cuerpo de Cristo. Están todos vitalmente relacionados con la cabeza del cuerpo y entre sí. Están todos vitalmente relacionados con la cabeza. Tienen vida porque la cabeza le da vida. La cabeza es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea a Cristo. Tienen vitalmente relacionados con la cabeza del cuerpo y entre sí. Esta idea la desarrolló ahora de una manera notable, que fue del 13 en adelante, que lo hizo de una manera notable. Primera de Corintios 13, dice la Biblia, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. El bautismo por un solo espíritu no se refiere ni al bautismo en agua, ni al bautismo de Cristo, del creyente en el Espíritu Santo, como ocurrió el día de Pentecostés. Marcos 1:8 y Hechos 2:4. Se refiere más bien al bautismo del Espíritu Santo del creyente para que forme parte del cuerpo de Cristo, uniéndolo al cuerpo y haciéndolo espiritualmente uno con otros creyentes. No se refiere al bautismo en agua ni el bautismo en Jesús, sino se refiere para el bautismo que hace el Espíritu Santo para convertir a un creyente en parte del cuerpo de Cristo Jesús, haciéndolo espiritualmente uno con otros creyentes. El Espíritu de Dios nos hace uno a nosotros, que muchas veces viene un hermano de Kabul, gloria sea a Jesús, y usted lo saluda y usted siente por dentro de usted como que usted lo conoce de años, porque el Espíritu de Dios dentro de usted le da a saber que ese es parte del cuerpo de Cristo, gloria sea a Cristo. Es una transformación espiritual que ocurre en la conversión. Es una transformación espiritual que ocurre en la conversión y pone al creyente en Cristo. Pone al creyente en Cristo. Los dones espirituales, los dones están a favor de todos los hijos de Dios y en especial para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, el apóstol dijo, para que si tardo sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol dijo que es la iglesia del Dios viviente. Tenemos un Dios vivo y por ende nosotros somos un cuerpo vivo, porque nuestro jefe está vivo, resucitó de entre los muertos, se levantó con el poder de Dios. El jefe de nosotros nos inyecta poder a través de su Espíritu Santo. Gloria sea a Jesús. Tenemos un Dios vivo y por ende nosotros somos un cuerpo vivo. Muerto está el diablo, el Señor lo reprenda. Gloria sea a Jesús. Columna es algo que soporta. Oiga lo que dijo el apóstol, columna. Algo que soporta o aguanta. Usted y yo soportamos porque estamos sobre la roca. La roca se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria sea a Cristo. Baluarte de la verdad.
Un baluarte es algo que se pone en alto para que todo el mundo lo vea. Sama, mi alma te alaba. Un baluarte es algo que se pone en alto para que todo el mundo lo vea. Dios puso a Cristo en alto entre el cielo y la tierra para que todo el mundo lo viera. Sama, mi alma te alaba. Dios puso a Cristo en alto entre el cielo y la tierra para que todo el mundo lo viera. Y Jesús puso a la iglesia en alto para que todo el mundo viera que hay un cuerpo que sostiene la verdad en alto. Amén. Vuelvo y le repito por si no me oyó. Y Jesús puso a la iglesia en alto para que todo el mundo viera que hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, que sostiene la verdad en alto. Amén. Diga amén conmigo si usted lo cree. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Recuérdese, hermano. Gloria sea a Cristo Jesús. Los dones espirituales. Los dones espirituales están para todo y cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios me ha dado para que usted sepa que usted no tiene que pelear la batalla sin ninguna arma. Usted y yo tenemos los dones del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene 9 dones para usted y yo defendernos contra todas las altimañas del diablo y de los demonios. Amén. Los dones espirituales. Busque los dones espirituales, mi hermano, que ya Cristo viene pronto. Padre, te doy gracias porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Yo te pido que seas tú bendiciéndole, llegando a mis hermanos, a su corazón y a su vida, penetrando hasta lo profundo, Señor amado, y que esta palabra se vuelva viva, que mis hermanos sepan que tenemos de parte del Espíritu Santo los dones espirituales que tú nos has dado para nosotros utilizarlos como arma en nuestra defensa, Señor amado, en este mundo, Señor amado, porque nos lo diste para usarlo en este mundo, porque cuando nos vayamos de aquí no lo vamos a necesitar. Gloria sea a Jesús. Amigo, si tú no conoces a Cristo, quiero orar por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú diste tu vida y tu sangre por mí. Reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Que tú fuiste culpable para que yo fuera inocente por la sangre de tu nombre, Señor amado. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz para salvar mi vida, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón, Señor amado, para que tú llenes mi vida. Y primeramente la llenes con el don del Espíritu Santo y después me dé los dones del Espíritu para yo saber batallar y seguir hacia adelante, Señor amado. Te acepto en mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú has dicho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Padre, te pido por mis hermanos que seas tú fortaleciéndolos. Cualquiera que esté enfermo, Señor amado, por los dones del Espíritu, Señor amado, reprendo toda enfermedad, Señor amado. No me importa el nombre de la enfermedad, Señor amado. Sea cáncer, sea leucemia, Señor amado. Sea COVID-19, Señor amado. Sea alta o baja presión. Sea dolor en la espalda, dolor en la columna, Señor amado. Dolores en la coyuntura. Todo que sea tú penetrando hasta los tuétanos de los huesos, Señor amado. Todo dolor en los huesos, Señor amado. Toda migraña, Señor amado, toda molestia en el cuerpo, todo virus de gripe y de enfermedad en el nombre de Jesús, toda influenza, la reprendo por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús y declaro por tu palabra sano en el nombre de Jesús para gloria de tu nombre. Hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga hacia adelante con Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.